Esta conferencia de prensa va a ser dada por la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo, por la Mesa Agropecuaria e Indígena de El Salvador, por la Asociación Nacional de Productores Rurales de El Salvador y por el Frente Nacional Agrario. La idea principal de este foro es hablar acerca de 3 puntos principales. El primero es la situación del agro, la segunda, la crisis alimentaria 2023-2024, y un tercer punto que es los componentes de la política nacional agropecuaria que hemos venido proponiendo. Hemos dicho en diferentes medios de comunicación que este es el 4º gobierno que le hacemos la propuesta de esta política, y este gobierno tiene 4 años, o está por cumplir 4 años, y hasta el momento no los ha invitado a la reunión para discutir acerca de la política nacional agropecuaria, a pesar que un mes antes de que tomaran la presidencia le dimos la política del documento al vicepresidente de la República. La situación del agro en estos momentos es complicada. En el mes de marzo, por ejemplo, el NOAA decía que el fenómeno del Niño iba a influir en El Salvador a partir del mes de julio con el 50%, y agosto, septiembre, octubre iba a subir al 60%. Esta proyección ya subió, ya el NOAA en el mes de mayo dijo que el fenómeno del Niño en el mes de julio va a subir al 80%, y los meses de agosto, septiembre y octubre vamos a estar arriba del 90%. Nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones que si esta proyección se cumple, no vamos a tener producción agrícola ciclo 2023-2024. Las crisis las han generado diferentes factores. El primer factor que nosotros le atribuimos a esta última crisis es la del COVID-2019, después el cambio climático, que hemos dicho en reiteradas ocasiones que ya el cambio climático no es una amenaza, sino que es una realidad, por lo tanto hay que convivir con este. Y por último, los incrementos de la canasta básica. Las causas que nosotros hemos determinado para que se dé la crisis son las siguientes. En primer lugar, los altos costos de los insumos agrícolas. En segundo lugar, la escasez de mano de obra en el campo. En tercer lugar, la subida del costo de arrendamiento de la tierra, que pasó a un 100% de incremento. En cuarto lugar, continuidad de la posibilidad del cobro, del uso y aprovechamiento del agua. Sigue siendo latente esa amenaza, en que temporalmente está suspendida, pero sigue como una amenaza real. En quinto lugar, hemos dicho que la presencia del fenómeno del Niño es la que lo pone en momento crítico. Por otro lado, los serios problemas que tiene los recursos naturales, contaminación de los mantos acuíferos, reducción de los suelos erosionados, y la agricultura nacional enfrenta problemas de competitividad en relación a la producción proveniente del exterior. Y en último lugar, nosotros hemos determinado la ausencia de políticas adecuadas de parte de los gobiernos, los han llevado a una crisis alimentaria. En su reciente informe de la FAO decía que El Salvador iba a pasar de 1 millón de personas con crisis alimentaria a más de 1.400.000 personas o familias.
Esta situación sigue creciendo. Nosotros hemos dicho desde marzo del 2021, venimos diciendo que si el gobierno no hacía nada para tener una producción buena el año pasado, íbamos a tener déficit en relación al consumo. Y por lo tanto el gobierno no hizo nada de todas las medidas que le pedimos. Tenemos que el 2023 un déficit en el consumo de 5.092.000 quintales de granos básicos. Las proyecciones que estamos dando para el 2023 son similares a las del 2022 y al final nosotros estamos diciendo que el déficit entre el consumo y la producción va a ser de 5.188.770 quintales de grano básico. Esto quiere decir que a partir del próximo de agosto de este año se comienza a profundizar la crisis alimentaria. Nosotros hemos dicho o vamos a reiterar en este foro los componentes que consideramos nosotros como importantes para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos en un momento crítico, por lo tanto el gobierno de la República debería estar al frente de esta crisis. Nosotros en los últimos meses hemos tenido un ministro ausente que no se ha puesto al frente de las situaciones del sector agropecuario. Por otra parte, nosotros hemos reiterado nuestra posición en la necesidad de la creación de una política nacional agropecuaria que cumpla por lo menos 3 elementos principales. En primer lugar, esta política debe ser una política de largo plazo que trascienda gobierno. En segundo lugar, que esta política esté adaptada al cambio climático. Y en un tercer lugar, que esta política sea elaborada participativamente por todos los sectores del sector agropecuario. Los componentes que nosotros miramos dentro de la política nacional, en primer lugar, que el gobierno debería crear un fondo especial para la agricultura y subsistencia. En segundo lugar, la creación de la reserva estratégica. Nosotros hemos dicho desde hace varios años que El Salvador es el único país de Centroamérica que no cuenta con una reserva estratégica. En tercer lugar, el establecimiento de una política de protección del suelo. Tenemos que cambiar nuestro sistema de producción, que es 100% químico, a un sistema un poco más adaptado al cambio climático, utilizando biofertilizantes, abonos orgánicos y ecominerales. También hemos propuesto dentro de la política nacional la necesidad de una institución que monitoree los precios de los insumos agrícolas y que controle las ganancias de los importadores. No es posible y no es justo para el pueblo salvadoreño que 3 importadores decidan el precio de los insumos agrícolas. Por otra parte, nosotros hemos reiterado nuestra posición en cuanto a que se tiene que promover y facilitar el fortalecimiento de la asociatividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Por último, queremos exponer que es necesario garantizar una modalidad de consumo y producción sostenible a través de cadenas de suministro alimentario y agricultura eficiente, inclusiva de planes locales, regionales y mundiales. Tenemos que poner fin al hambre, lograr la soberanía y seguridad alimentaria y mejorar la nutrición en todas las formas de la población en general. Tenemos que proteger y establecer el uso sostenible de los ecosistemas
Y por último, tenemos que promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades entre la zona urbana y la zona rural. Seguimos demandando, ya que están aquí los señores diputados, le seguimos demandando a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA a los insumos agrícolas. No podemos ser el país de Centroamérica que tenga los más altos costos de producción debido al IVA. Esa es la posición de las 4 gremiales presentes. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las responderé. Leo. Yo. ¿Qué se hace respecto a esta situación y qué otros medidas se podrían tomar por parte de los agricultores? Sí, mire, nosotros hemos dicho que, si bien es cierto, toda la producción del ciclo agrícola está en riesgo, la que está más en riesgo es la postrera. Y el problema es que postrera, que se siembra en agosto, se siembra principalmente en oriente. O sea que tenemos en riesgo más de 6 millones de quintales en riesgo de los 19 millones que estamos proyectando. Nosotros le hemos dicho en reiteradas ocasiones al ministro de Agricultura, al director del CENTA y a todas las autoridades que tienen que ver con la transferencia de tecnología, que es necesario de ir transfiriendo semillas que estén adaptadas al cambio climático. El problema es que desde el 2008 se está dando la semilla H59. En su momento fue buena, pero conforme ha ido pasando el tiempo, esta semilla va reduciendo los niveles de productividad. Entonces, por eso nosotros insistimos en la necesidad que el gobierno comience a transferir semillas adaptadas al cambio climático. Por otra parte, nosotros le hemos recomendado a los productores agrícolas, inclusive dentro de nuestra recomendación aquí en la zona de Occidente y para Central y Central, les dijimos que no sembraran en el mes de mayo, a pesar que el ministro de Agricultura le estuvo diciendo que sembraran en mayo. Le decíamos esto porque ya el NOAA había dicho que íbamos a tener la presencia del niño. La otra cuestión que se le está recomendando a los productores es la necesidad de utilizar las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? No quema, utilizar rastrojos para mantener humedades. Entonces nosotros hemos hecho un sinnúmero de propuestas y hasta el momento este gobierno no ha hecho caso a ninguna de nuestras propuestas. Seguimos insistiendo en la necesidad que el ministro de Agricultura se ponga al frente de la crisis. Nosotros inclusive lo invitamos a este foro y nos dijo que él tenía una mesa de técnicos que estaban trabajando en la emergencia de la crisis y que después iba a invitar a los sectores. O sea que está haciendo las cosas al revés. ¿Por qué no juntar a la mesa técnica con los sectores que sabemos de dónde vienen los problemas y tenemos las posibles soluciones? Mire, nosotros, la mayor parte, digamos en un 90% o 95% de los agricultores nos hicieron caso. La gente que está teniendo problemas es la gente, por ejemplo, del Painal, que son zonas de los humedales y ellos siembran antes que se inicie el gobierno porque tienen la posibilidad de regar o de buscar como alternativas para poder mantener su producción. Inclusive ahorita esa gente está teniendo problemas de pérdida porque el fenómeno de la sequía está afectando bastante. Tenemos un representante de la zona esta del Painal que después va a ampliar la cuestión. Bueno, solo ampliar este tema. Quiero
quiero ampliar el tema de los efectos de este momento del niño. En estos momentos estamos teniendo serios problemas con la ganadería. ¿Cuál es el problema con la ganadería? El problema es que cuando viene a ser mayo, ya los potreros están verdes y el ganado a partir de mayo prácticamente empieza a comer pasto verde y empieza a subir el tema de la producción de leche. El problema que tenemos es que como no hay ovido, no hay pasto, ni hay más leche. Y por otro lado, los costos de producción del ganadero se han aumentado porque por lo general los ganaderos en mayo dejamos de darle alimentos suplementarios, sino que el ganado anda en los potreros. Ese es un efecto negativo que tenemos en este momento. Por ejemplo, en la zona sur de San Miguel, que es donde está lo más caliente, a 40, 41, me reportaba un compañero ayer de la organización de esa zona que hay alrededor de 25 animales muertos de hambre en esa zona y en alguna otra zona. Lastimosamente la gente no da a conocer estas cuestiones porque es un poco eh, drástico dar estos números. Y lo otro que estamos sufriendo en este momento por esta sequía, por este impacto del niño, son la caficultura. La caficultura tenemos un problema de que si la primera lluvia en abril, las primeras 2 lluvias de abril o de mayo son las que hacen florecer el cafetal. Ese es el problema que tenemos con el café, que depende de las 2 primeras lluvias. El problema que hemos tenido en los cafetales es las altas temperaturas, por un lado, y por otro lado es que solo cayó una tormenta. Entonces, los cafetales no han tenido la debida floración. Eso significa que va a haber una baja producción también en café por este efecto que estamos sufriendo ahorita. Estuvimos hablando ayer, aquí tenemos varios representantes también cafetaleros, de cooperativas cafetaleras, y hemos estado más o menos haciendo cuentas de que este año 23-24 no vamos a pasar de los 700,000 quintales exportables debido a este efecto del niño. Así que eso le quería comentar para que tuvieran más información. Bueno, buenos días. En relación a lo que decía el compañero Luis, sí, yo vengo exactamente de la zona del Paisnal. La situación agrícola nuestra es diferente a la de la mayoría de la gente del país, de los agricultores del país, porque nos encontramos ubicados en las tierras fluctuantes del embalse. Entonces, nosotros ahí producimos con humedad residual y cuando amerita, ya por los meses de marzo a abril, hacemos uso de sistemas de riego, pero por gravedad, con agitadoras y tuberías de ensamble. Nosotros siempre sembramos a la primera tormenta, estamos hablando del 20 de abril en adelante, porque si no, no logramos cosechar el maíz y las hortalizas, debido a que el nivel del embalse se incrementa y al 30 de agosto nosotros no tenemos que tener absolutamente ningún cultivo dentro de esa tierra, porque lo perdemos, porque las inunda, pues para eso compró ese tipo de suelo. Entonces, nosotros tenemos que andar con el tiempo un poco más apurado y sembramos esperando que a las primeras lluvias tener buenos resultados. El caso de este año ha sido bastante atípico porque igual cayeron 3 tormentas, ya teníamos preparado, empezamos a sembrar y no volvió a llover. Ahorita, si alguno de los medios quiere ir, pues con gusto lo llevamos a que vean cómo están las maicilleras, las pipianeras, la milpa.
hay una decepción tremenda ahí con los agricultores. Vamos a perder, ya perdimos, porque aunque llueva, eso ya no se recupera. Pero estamos optimistas de que a lo mejor va a llover y la situación se va a componer. En verdad es de que lamentable, pero es cierto. Muchas gracias. Buenos días. Como Foro Nacional, una valoración sobre la cierta inactividad por parte del Ministerio de Agricultura en establecer medidas para reducir el impacto de los fenómenos climatológicos, en este caso el fenómeno del Niño. Nosotros hemos intentado, ¿me permiten? Pásate aquí mejor. No, pásate aquí mejor. La pregunta es... Bueno, primero, la preocupación que tenemos por el fenómeno del Niño es fuerte, porque resulta que la primera siembra que se hace por parte de nuestros pequeños productores, o los que producimos granos básicos, esa se perdió, la que hace un año. Hoy estamos esperando la que se hace la segunda siembra, que es la que viene en junio, hasta el 20 de junio. Luego esperamos, ya se planteó acá en el caso de la tercera siembra, que es la postrera. Pero esperamos que la cuarta siembra, que es una de regadío, que este gobierno debe aceptarle. Porque esas son las cosas que no se les cortan. Porque hay tierras, hay lugares que se pueden tratar humedad, hay tierras que se puede explotar agua subterránea para poder pegar. Y no solo pensar en esos 5.000 manzanas, hay que pensar por lo menos unos 30.000 o 40.000 manzanas para pegar el regadío. Entonces yo creo que el gobierno debe de estar pensando de que las 4 formas de alcanzar producción para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de este pueblo es de esa forma que lo hemos planteado. Creo que el gobierno hasta el momento, las medidas tienen que dar el paquete agrícola, da 25 libras y da 100 libras de fertilizantes. Pero eso no es solución para resolver el problema. La solución es de que debe de haber un plan, una estrategia, no por el año, ni por 2 años, ni por 5 años. Por lo menos debe de darse un plan a unos 40, 50 años para desarrollar el sector agropecuario de este país. Algunos de los municipios que se verían afectados, municipios con mayor producción agrícola, que se verían afectados al fenómeno del Niño. Es que uno de los municipios aquí, la misma organismo internacional han dicho que hay 114, pero es un problema nacional. Es un problema nacional. No llueve en los 222 municipios del país. Caen tormentistas, pero eso no es el invierno. Entonces realmente hay un problema de la sequía, digamos, de que no llueve a nivel nacional, y por eso debe de haber medidas diferentes, con un plan estratégico del gobierno, no por años ni por 5 años, no por un largo plazo. Dentro de la respuesta que ustedes han hecho, el hecho de regular los precios, el cual lleva un impuesto que es bastante caro y ya para la hora de producción, digamos que ese concentrado al ganadero le sale ya un doble o un triple ya producirlo, y en esta época de sequía pues es una situación muy difícil teniendo estos precios de alto costo, digamos, de esa materia prima para el concentrado. Sí, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no estamos en contra de las importaciones, sino que hay que regular las importaciones.
Hay que regular las importaciones, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este año vamos a tener, hemos dicho desde diciembre, venimos diciendo, vamos a tener un déficit de 5 millones de quintales. Entonces le estamos diciendo al gobierno, hay que importar esos 5 millones, pero esa cantidad. ¿Qué pasa con las importaciones? El problema, por ejemplo, con los ganaderos es que en El Salvador solo se necesita el 40% del consumo, o sea, solo producimos el 60% de lo que la gente necesita. Pero entra de importación más del 120% de lo que necesitamos. Entonces esto viene a poner en cierto desventaja al productor nacional. Ahora es más barato comprar una botella de leche que una botella de agua. O sea, la botella de leche cuesta 40 centavos y la botella del agua cuesta 60. O sea que es más fácil comprar leche que comprar agua. Entonces nosotros hemos dicho que debería, y por eso nosotros insistimos que no hay que tomar o no hay que hacer acciones aisladas, sino que hay que crear la política nacional agropecuaria. Dentro de la política hemos dicho que hay que regular la ganancia de los importadores, porque el problema es que los importadores no benefician a los productores, al contrario, los perjudican. Y no benefician a los consumidores porque no bajan los precios. Ustedes miran que entra maíz proveniente de los Estados Unidos, se van a la Gerardo Barrios y tienen el mismo precio que tiene el maíz nacional. Cuando la producción de allá le cuesta producir un quintal de maíz 7.26 y aquí por producir un quintal de maíz cuesta 25.55. Entonces eso es lo que estamos diciendo nosotros. Hay que regular las importaciones, hay que regular la ganancia en cuanto a los importadores de tanto de insumos agrícolas como de materias primas que se necesitan y cereales. Estábamos hablando de planes, pensar en uno de 40 o 50 años, pero por los datos que se tiene de ATM, ¿cuál debería ser la acción a corto y medio plazo que debería implementarse para el segundo ciclo que empieza hoy en junio del 23 al 24? Nosotros hemos dicho, desde diciembre venimos solicitando una audiencia con el ministro de Agricultura, ya estamos en mayo, finales de mayo, y hasta el momento no hemos conseguido una audiencia. Nosotros le habíamos propuesto al ministro que en esta temporada se entregaran mayor cantidad de paquetes para que la gente, y se comenzara a entregar los paquetes agrícolas desde antes en la zona de Oriente también para que intentáramos producir o sembrar la mayor cantidad de granos básicos ahorita en la primavera, digamos, primavera o primera siembra que se hace. No recibimos ninguna decisión de parte del ministro, no los ha querido atender, no sabemos si su agenda está demasiado completa o está demasiado llena, pero hay que seguir insistiendo en cuanto a la necesidad de reunirse con las autoridades. Nosotros en ningún momento hemos dicho somos la oposición del gobierno, en ningún momento lo hemos dicho, nosotros somos productores agrícolas, que lo que queremos es coordinar con las autoridades competentes, tanto con el Ministerio de Agricultura, pero el problema es que ni ellos coordinan, o sea, no coordinan ni siquiera el Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura, que deberían tener una coordinación entre ellos dos. O sea, el ministro de Agricultura estaba diciendo que sembraran y el ministro del Medio Ambiente estaba diciendo que hasta el 20 de mayo iba a establecerse el invierno. Ya hoy es 24 de mayo y hasta el momento no se ha establecido el gobierno. Por lo menos deberían estar buscando información a través del NOAA para poder tomar medidas pertinentes. Okay. Bueno, vamos a ir terminando porque tenemos esto también. Se podría ver una crisis alimentaria. Estamos en una crisis alimentaria. Claro que sí. Claro. ¿Cuántas manzanas de cultivo se han perdido y cuáles hasta el momento en el año? ¿Y cuáles son los cultivos que están? Mire,
hasta el momento no tenemos muchas pérdidas, pero hasta el momento las proyecciones son que nosotros el 2021 las siembras fueron de 420.000 manzanas de maíz. Este año se están calculando sembrar solo 290.000 quintales, manzanas, perdón. O sea que tenemos 130.000 manzanas menos en proyección de siembra. Nosotros hemos dicho, este es el momento de la gente que no acató nuestras recomendaciones, ha perdido, esa gente tiene que volver a sembrar, es muy poca la gente que tiene que volver a sembrar. Si vuelve a sembrar no afecta a las proyecciones que tenemos. El año pasado hicimos las mismas recomendaciones, los que no nos hicieron caso perdieron su semilla con la tormenta tropical Amanda y Cristóbal, volvieron a sembrar y recuperamos la siembra. Perfecto, gracias. Mira, nos bajaríamos de aquí. Sí, bueno. Ahorita va. Bueno, mil gracias. Mil gracias.